Hasta el año 1948, es decir, hasta que la humanidad hubiera transitado casi 2 milenios, la noción de derechos era muy poco mencionada, muy poco tenida en cuenta. Recién en ese año, 1948, casi entrando en el final del siglo XX, las Naciones Unidas emitieron la Declaración Universal de Derechos Humanos. Visto desde hoy, esto tiene algo de sorprendente, parece mentira. Hoy se habla con naturalidad de derechos, hay una multiplicidad de aspectos para esta palabra, se aplica en numerosos planos de la vida, se puede hablar de derechos políticos, de derechos económicos, de derechos sociales, hasta de derechos deportivos. Se los estudia en cada plano. Un poco antes de ese 1948, en 1943, moría en Inglaterra una filósofa francesa llamada Simone Weil. Tenía solo 33 años cuando murió y había dedicado muchos de sus pensamientos, buena parte de sus escritos, que solo se publicaron después de su muerte, mucho tiempo después de su muerte, a la cuestión de los derechos y los deberes. Simone Weil, con notable anticipación, había subrayado que derechos y deberes constituían prácticamente una única palabra y que aunque en apariencia fueran dos vocablos, no se podían separar. Derechos sin deberes no significan nada, y deberes sin derechos tampoco. Sin embargo, subrayaba Weil, no se los puede mencionar en cualquier orden. Hay un orden único. Ese orden es deberes y derechos. Y no se puede trastocar, porque los deberes tienen que ver con el otro. Los derechos tienen que ver con uno mismo. Cuando yo hablo de derechos, estoy hablando de algo que me incumbe, de algo que yo pido que sea atendido, de algo que yo considero que es tan importante para mí que no puede ser dejado de lado. Si empezáramos solo por los derechos, corremos el riesgo de que cada uno convierta una necesidad propia, o peor aún, un deseo propio, en un derecho, y que quiera hacer de ese derecho una ley. Si empezamos por los deberes, estamos obligados a levantar la vista y mirar que estamos rodeados por otros, que vivimos entre seres humanos, que nos necesitamos mutuamente, que ninguno es autosuficiente, que todos tenemos algo que otro necesita y que todos necesitamos algo que otros tienen. Esto hace que la relación entre deberes y derechos se deba cumplir en el orden en que lo mencionaba Weil, porque ese orden preserva la moral que nos dice lo que se debe y lo que no se debe para garantizar una convivencia digna, una convivencia que no sea una guerra de todos contra todos, de mi derecho contra tu derecho en la sociedad. Y es importante también tener en cuenta, como mencionábamos recién, que un deseo no es necesariamente un derecho. Que yo desee algo no convierte eso en un derecho. Por lo tanto, la relación entre deberes y derechos es siempre una relación de reciprocidad, es siempre una relación que no se puede desgajar en dos conceptos diferentes y es siempre el cumplimiento de un deber moral que empieza por los deberes. Solo, decía Weil, quien cumple sus deberes está absolutamente
autorizado moralmente a invocar sus derechos. Y eso es lo que permite la construcción de una sociedad donde la diversidad sea creativa y no destructiva.